pero no he salido de mi trabajo. Ok. Listo. Bueno, en el chat van a encontrar un archivo, ¿sí? Ese necesito que lo habilitemos, por favor. Bueno, antes de ello, ¿sí? Hay información importante y como ustedes saben que pues, no estoy desde mi lugar de habitación, les voy a dar una agenda provisional, pero es en sí lo mismo que se va a visualizar, o se visualizó, mejor dicho, en la primera clase. Lo primero es darle la información que, primero vamos a elaborar o vamos a conocer distintas bases del índice de precio del consumidor y que ustedes, por supuesto, van a determinar de ahí la inflación mensual, la inflación acumulada, interanual, el poder adquisitivo y la pérdida adquisitiva. Luego, ¿sí? Después de que ustedes elaboren eso, o lo pueden hacer después, por supuesto, algo muy importante es la parte de que realicemos el empalme. Y un empalme significa llevar un indicador de una base actual a una base anterior, o una base anterior a un base actual. Entonces, hay dos tipos de empalme: empalme progresivo y empalme regresivo, que es lo que vamos a ver el día de hoy en específico. Entonces, nos vamos a ir a la parte del archivo que se les envió por el chat para que podamos iniciar la clase. Eso es uno de los datos. Lo otro, ¿sí?, es de que el día 23 de agosto ya va a ser el primer parcial, ¿sí?, para que ustedes ya se vayan preparando. Esta es una fecha preliminar, pero se les indicó más o menos se vayan haciendo la idea de que en ese día pues va a ser la evaluación. Si estamos hablando 23, va a ser martes 23. ¿Sí? De 6 de la tarde a 8 de la noche, más 20 minutos para que ustedes puedan subir la información. ¿Qué es lo que va a venir en el parcial? Son los primeros 5 capítulos del libro, más lo que estamos viendo de práctica. Y por supuesto, más de algún análisis de algún artículo de prensa. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ok, vamos a iniciar entonces. Me voy a ir al archivo. Vamos a ver. Creo que alguien. Comentarios. Gracias, licenciado Cristian, muy amable. Comentarios sobre el laboratorio, jóvenes. Estaba fácil, difícil. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. La verdad estaba sencillo, pero ahí me di cuenta que no sabía tanto como creía y necesito practicar más. O sea, yo sé que estaba sencillo, pero me quedé trabado en varias cosas y eso indica pues que no tengo la habilidad todavía. Ya, ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, Augusto. Licenciado, yo tal vez solo la parte analítica, a veces, no sé, cuando lo estoy haciendo sentí que tiende a ser algo redundante en algunas cosas, especialmente cuando se habla de los 3 tipos de inflación que hay, ¿verdad? Entonces, no sé, sería bueno tener algún punto de vista distinto para ver, no sé, si se puede mejorar o se puede cambiar algo para que no, como digo, no suene repetitivo. Sí, claro.
Estoy de acuerdo de tu parte, sí, Carlos. Sí, yo la verdad también totalmente con lo que dijeron ahorita los dos compañeros, y especialmente con el último que decía el tema de a veces cuando uno se pone a analizar, ¿verdad? Que a veces uno tiende a redundar mucho en los análisis que uno hace, y para eso tal vez sería bueno de que, bueno, ahí sí que tal vez a nivel general, ¿verdad? Porque así que uno por uno es muy difícil que usted nos brinde una retroalimentación de las respuestas o resultados o análisis, independientemente de cuál de la información que nos quiera compartir. Sería bueno de que usted nos diera retroalimentación de eso para nosotros poder tomarlo en cuenta. Ok, claro, con gusto, sí. Vamos a tener entonces una retroalimentación. Me recuerdan cuando terminemos la parte de los empalmes y comprobemos nuestros resultados, ahí pues entonces les indico al respecto. Y sí, es muy cierto lo que indica la parte del análisis. No crean que solo a ustedes les costó, a mí también me costó, sí, y conforme al tiempo pues uno va mejorando y va obteniendo otros conceptos o otras definiciones al respecto para poder aumentar, ¿sí?, nuestra jerga en realidad y poderla plasmar, ¿sí?, de forma descriptiva. Y bueno, con frecuencia cuando ustedes van a elaborar un trabajo, y en realidad pues no es que ustedes vayan a escribir cada una de las inflaciones. ¿Por qué? Porque les indicaba que con frecuencia la parte de la inflación, la que más ustedes van a analizar y que es donde se van a enfocar con frecuencia a nivel macro, es el ritmo inflacionario. ¿Por qué? Porque es la que es comparable a otros países. O sea, todos sacan inflación interanual o ritmo inflacionario, entonces esa es como la más comparable, y por eso ya no se va a volver repetitivo, pero sí, no se preocupen, vamos a retomar ese tema y gracias por sus comentarios. ¿Alguien más? No, bueno, ok, listo, vamos a iniciar, ¿sí? Tenemos este archivo en Excel, por supuesto, ustedes para que lo puedan visualizar mejor. Listo. ¿Okay? El año 1983, que inicia una base del índice de precios al consumidor, pero aquí hay algo muy importante y que, por supuesto, en la otra clase me hacían la pregunta, ¿sí? ¿Por qué hay que cambiar la base del índice de precios al consumidor? Y específicamente es porque los factores de consumo o las preferencias de la población, que muy bien lo dijo un compañero, van cambiando en el transcurso del tiempo. No solamente los productos que utilizamos, sino que también la moda. Si ustedes ven la forma como se vestían, ¿sí?, en ese tiempo, pues va a ser muy diferente a la forma como nos vestimos actualmente. Si ustedes ven ciertos artículos, por ejemplo, las personas que en el año 1983 pues ya tenían uso de razón y recordar algo, habían discos de acetato, y que algunos van a preguntar, ¿y eso qué es? Pues era donde se reproducía música, unos discos donde se grababa, y eso se producían los cassettes, que muchas personas ya no los vieron, y que pues en algún momento tal vez los vayan a ver en algún museo. Los disquetes donde se grababa información de las computadoras, habían unos grandes, o sea, no me recuerdo específicamente cómo se llaman, pero que al final, si vemos en el transcurso del tiempo, pues ahora se usan USB, ¿sí?, los pendrive o las micro SD. Ahora, pues ya casi todos están utilizando la nube, ya casi no andan cargando pues una USB. Los discos en las computadoras, en las laptops, ahora los CDs pues ya no lo traen, porque la tendencia ahora es pues tener todo en la nube, ¿sí? Y así va cambiando, ¿sí?, el tiempo, y van cambiando la forma de consumir o las formas de preferencia de las personas. Antes, si se recuerdan, bueno, yo sé que ustedes no se recuerdan, pero se utilizaban las cámaras fotográficas y habían unas que tenían un rollo, sí, que se sacaba pues una parte para que ahí fueran tomando, y uno la llevaba al laboratorio, y ahí en el laboratorio pues en un cuarto oscuro, sí, pues revelaban las fotografías.
Caso contrario de ahora, que es solamente llevar el archivo y pues nos dan esa parte. Entonces, los factores de consumo van cambiando en el transcurso del tiempo. Si hablamos de alimentos, si ustedes le preguntan a sus abuelos, a sus papás, cómo era el pan de ese tiempo, pues era un pan que sí, al comprar el pan, pues sí llenaba. Ahora compran un quetzal de pan y pues parecen aquellos panes de San Martín que le llaman, pues, no sé qué pueblo, municipios, que son unos panitos tan pequeños, ya, que a veces venden en unas bolsas. Y ahora, por ejemplo, las tortillas, antes si ustedes preguntan las tortillas de ese tiempo, pues eran tortillas, ¿sí? Ahora, si ustedes la ponen así, se ve transparente del otro lado. Y así sucesivamente. O sea, todo va cambiando en el transcurso del tiempo. Hay muchas cosas ahora que antes no se vendían, ¿sí? Y que, por supuesto, han empacado también varias cosas al respecto. Entonces, en base a eso, a esa explicación, porque en la otra clase sí, o sea, preguntaron al respecto, y es eso. Pero esa base del año 1983 duró hasta diciembre, hasta acá, hasta este que está en amarillo. Entonces, hasta ahí duró esa base. 17 años duró para cambiar. Es decir, pero aquí hay un factor muy importante de por supuesto, en estadística, y el índice de Fisher, pues, ¿cómo es que le llamaron ustedes en estadística, jóvenes? ¿Cómo le llamaron ustedes? No lo vean en la web. Si no lo saben, no se preocupen, ¿sí? No lo vean en la web. ¿Cómo le llamaron también a ese índice de Fisher? ¿El índice de Pareto, Lick? El de Pareto, no. Tiene otro nombre. ¿Se recuerdan? Ok. Les hago un recordatorio. ¿Se recuerdan que del índice de las Peyres y el índice de Paget, pues se elaboraban y había una diferencia entre los dos? Pero vino Fisher y ¿qué fue lo que hizo? Solamente multiplicar los dos y sacarle raíz cuadrada. ¿Ya? Es decir, o sea, si ustedes se dan cuenta, lo único que hizo fue multiplicar las Peyres y Paget y le agregó la raíz cuadrada. Entonces, se asume como ciertas cosas fundamentales estaban en las Peyres y ciertas cosas fundamentales estaban en Paget. Entonces, él vino y las integró. Entonces, todo lo bueno que tiene las Peyres y todo lo bueno que tiene Paget, pues lo integró. Entonces, por eso es que se le llamaba el índice de Fisher, era el índice ideal. ¿Ya? Ideal, que era el mejor. ¿Por qué? Porque contemplaba los dos factores fundamentales. Uno era las Peyres, sabemos que él mantenía constante la unidad de medida y el precio. Por supuesto, la ponderación, no así los precios actuales, solamente tenían que actualizar los precios actuales. En Paget era, pues solamente estaba la unidad de medida básica y todos los demás elementos que eran el precio anterior, el precio actual. Bueno, la ponderación también estaba fija, pero todo lo demás cambiaba. ¿Ya? Entonces lo que hizo Fisher pues fue unirlos en una raíz y pues dijo, bueno, entonces este debería ser el ideal. Ok, entonces los cambios de base deberían, o mejor dicho, el identificar el factor consumo o las preferencias de los hogares en el transcurso del tiempo debería hacerse con frecuencia, cada 5 años, ¿sí? O cada 8, lo máximo cada 8. Este índice pasó 17 años, ¿ya? 17 años. Tal es el caso que muchos analistas podrían decir, ese ya no representaba la realidad del país. Y sí, muy cierto, ya no representaba la realidad del país. Ok, luego se continuó
con una nueva base. Si ustedes ven acá la diferencia entre 1004.70 y 101.37, ¿ya? Inicia una nueva base, ¿sí? Y continúa hasta diciembre de 2010. Y aquí hay algo muy importante. Les voy marcando estas fechas porque son fundamentales para ustedes. ¿Por qué? Porque es donde vamos a hacer los empalmes. Y aquí en diciembre de 2000, bueno, se hizo una nueva encuesta para identificar las preferencias, o sea, el consumo a los hogares, en qué gastaban los hogares. Y entonces por eso hay otro cambio, de 192 a 100. ¿Ya? Y les voy a marcar el otro que era diciembre 2000. Aquí está. Listo. Ok. Bueno, en primera instancia, para que ustedes puedan comprender esto, voy a elaborar. Y perdonen, o sea, en la primera clase, pues creo que los confundí, pero en la clase, el compañero que está grabando, creo que va debido a que lo voy a hacer más ordenado. Lo que pasa es que el archivo que necesitaba para poderle dar esta clase no lo tenía a la mano. Tuve que elaborar ¿ya? Y entonces por eso es que la clase de ahorita de segunda hora, pues creo que va a estar en un mejor orden, porque me dijeron eso de que si lo explico de una forma más ordenada, pues estaría mejor. Entonces espero explicarlo de una mejor forma y que ustedes puedan entender mejor que en la primera clase. Ok, primero voy a meter todos los datos. Necesito una gráfica. Voy a dar insertar. Y por supuesto una gráfica de líneas. Aquí hay algo. Y es esto, ¿sí? Voy a borrar la gráfica. Hagan de cuenta que no tengo esa gráfica. Lo que pasa es que aquí al final, si ustedes se dan cuenta, les da unas fechas. Visualícenlo, les va a dar unas fechas. Ahí lo que hizo el formato es copiar como el formato que tiene la columna de la par, pero lo único que tenemos que hacer, que en la pestaña de inicio, personalizar, ustedes le van a dar número y pues ya me transforma a los índices, ¿ya? Por eso es que me salía la gráfica de esa forma, ¿ya? Entonces esa parte final, corrijan. Ok, entonces Como dijo para transformen. como dijo para volverlo número. Ok, en inicio y te vas acá donde tienes número, donde está como el recuadro de número acá y le vas a dar número. Por supuesto la anterior tenía personalizar, algo así creo. Entonces le vas a dar número y automáticamente te lo transforma. ¿Me avisas? Estamos... Ok, si no lo regreso como estaba, ¿sí? Ahí sí, así. Decía personalizado, inicio, ¿sí? Porque muchos no tienen ancla, o sea, el menú de esta forma, pues hay que darle clic en inicio y luego me voy a número, personalizado, le voy a dar número y automáticamente número. ¿Todos estamos? Sí. Sí, bueno, ok, listo. Ahora sí, voy a elaborar la gráfica. Insertar a gráficos, lineal, y me va a dar una gráfica como esta. Yo la voy a cambiar de pestaña. ¿Por qué? Porque para poderles explicar. Voy a dar una gráfica como esta. Por favor, si todos tienen una gráfica parecida. Sí, listo. Bueno, listo. Entonces, lo importante es que nos demos cuenta de lo siguiente. Ok, lo importante es esto, ¿sí? Si ustedes se dan
Pues el índice de precios desde 1983, pues por el efecto que tiene de exponencial la fórmula, llega un momento, ¿sí?, que el índice se vuelve exponencial y por eso creció tanto. ¿Ya? Por eso es que creció tanto. Por eso es recomendable que se realicen encuestas para identificar el consumo en los hogares o las preferencias de los hogares, ¿sí?, entre 5 a 8 años. Y tenemos, por supuesto, ¿sí?, acá que de llegar a 1004.7 bajó a 100. Pero no es que baje, sino que todo número índice inicia de 100. ¿Sí? Todo número índice inicia de 100. Entonces, por eso es que existe esta parte. Entonces, si no corrijo eso, tanto esa parte, ya cuando estemos analizando, cuando ustedes ya estén con su tesis en cualquier otro indicador, este ejemplo es para el IPC. ¿Ya? Este ejemplo, pero ustedes pueden aquí está el otro dato, ¿sí? Para que no sucedan, si ustedes se dan cuenta, yo le voy a sacar la línea de tendencia a esto y me va a dar una tendencia negativa. ¿Ya se dieron cuenta? Saquen ustedes la línea de tendencia, les va a dar una tendencia negativa. Y por supuesto, si quiero determinar, ¿sí?, a través de la ecuación, que muchos le llaman de mínimos cuadrados, que muchos le llaman también a través de una regresión, el poder proyectar, desde ya tenemos un dato negativo acá. ¿Sí? Tenemos un dato negativo. Ustedes se dan cuenta. Entonces, en tal sentido, estaría dando un pronóstico, ¿ya?, erróneo, o estaría analizando una serie que no, o sea, al final estos quiebres son los que me dificultaría el análisis al respecto. ¿Ya? Ok, ¿qué tengo que hacer entonces? Lo que tengo que hacer es empalmar. Y lo que voy a hacer es eso, lo que vamos a hacer ahorita es... Tengo una pregunta, la línea de tendencia, ¿cómo la sacó? Perdone. Ok, le das clic derecho en la línea de tu gráfico y te va a aparecer este menú. Y aquí dice agregar línea de tendencia, siempre y cuando estés utilizando el Office 365, porque si es otro Office, ya no te va a salir como las mismas ventanas que tengo. Si no, dale doble clic y en el otro, que en el que es 2018, creo yo que es el Office, le das doble clic y te va a aparecer unas ventanas como estas que están aquí en la parte y te van a indicar agregar línea de tendencia, pero no sé si tienes el 365. Sí, el 365. Ah, bueno, entonces clic derecho sobre la línea de la gráfica y le das aquí agregar línea de tendencia y automáticamente te lo agrega. Y luego, si quieres la ecuación, si tú visualizas, del lado derecho tenemos esta parte, si quiero exponencial, lineal, logarítmica, ¿sí?, exponencial, media móvil, etc. Acá dice presentar ecuación en el presentar y automáticamente, si te das cuenta, aquí me mostró otra ecuación. Pero ya la había determinado. ¿Estamos ahí? Sí, estamos. Gracias. Bueno, ok, listo. Esto debo de corregir. ¿Y que no les pasa? He revisado tesis que no solamente acá en este indicador, sino en otros indicadores que sí se pueden hacer, no hacen esa parte. No hacen un empalme. Y eso es fundamental para cualquier análisis de una serie de datos. Por ejemplo, el PIB, que tenemos varias cosas, ¿sí? Entonces también ahí
es necesario hacer los empalmes. Si de lo contrario estamos analizando de forma errónea. Ok. ¿Listos? Ok. Entonces nos vamos a ir al empalme progresivo. Vamos a determinar el empalme progresivo. ¿Sí? El progresivo significa, voy a volver a la gráfica, significa que el índice lleva. Vamos a ver esta parte. Sí, este índice, ¿sí? Eso significa, pero voy a cambiar el color de la línea y lo voy a hacer más gruesa. Grosor, más líneas, más bueno. ¿Sí? Ese índice, este que está acá al 100, lo voy a elevar a este. ¿Para qué? Para que todos aquellos índices que tenemos acá, todos esos índices que tenemos acá, ¿sí? Los que estoy colocando acá en el corchete, todos esos índices, ¿sí? Tengo que elevarlos, ¿sí? A la base 83. Todos esos índices. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Listo. Entonces nos vamos a ir al último índice que produjo la base de 1983. Y fue en el 2000. Ya me pasé. Listo, aquí está. Este índice. ¿Sí? Okay. Voy a utilizar estas columnas, voy a dejar dos intermedios que son las que me van a servir para poder hacer el empalme. ¿Sí? Bueno, 3. Voy a pequeñar un poco esto. Ya, listo. Entonces, para elaborar la gráfica, les voy a copiar la fórmula. La fórmula ya la hicimos en el otro salón y pues eso me va a servir. Y aquí está. Ok. La fórmula es la siguiente. ¿Sí? El empalme progresivo, tenemos el índice de precios del consumidor del periodo anterior dividido el actual. ¿Sí? El que me están identificando ahorita. ¿Qué necesito empalmar? Voy a llevar los índices de la base a la base de 1983. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como sabemos que diciembre, ¿sí? Diciembre va a tener una base, ahí inicia el índice, el nuevo índice. O sea, ahí termina, ahí muere uno y nace el otro, en diciembre de 2000. Muere uno y nace el otro, ¿sí? Entonces, por eso es que le voy a colocar 100 acá. ¿Sí? Y utilizando la fórmula, esta que tenemos acá, entonces tengo que dividir el índice anterior dentro del actual. Bueno. Entonces lo que hacemos es signo igual, 1004.7 dividido 100. Bien, este va a ser mi factor de empalme. Lo voy a hacer, ¿por qué? Porque voy a utilizar esas columnas que les había indicado. Entonces tenemos este factor de empalme. Elabórenlo y les tiene que salir el 10.047. Me avisan.
¿Sí les da ese resultado? Sí, licenciado. Ok, listo. Ahora, voy a llevar, ¿sí? Voy a elevar estos índices para que se asemejen a este. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar el 101.37 por este índice, este factor, mejor dicho, factor de empalme, y le voy a dar F4. ¿Para qué F4? Para fijar, ¿sí?, la columna y la fila. Y si ustedes se dan cuenta, este ya se asemeja al que tengo aquí arriba, 104.70. Vamos a ver, eso es lo que estoy haciendo. Llevando todos estos índices que tengo acá a la base del 83. Eso es lo que es. ¿Sí? Para darle continuidad y que no tenga los quiebres. ¿Ya se dieron cuenta? Para que no tenga los quiebres. Pues este lo voy a llevar hasta la otra base que fue en diciembre de 2010. Diciembre de 2010. Y ustedes tienen que tener un resultado. Esperen mejor. Solo voy a hacerlo otra vez. Y voy a quitarle color. Listo. Listo. Bueno, ustedes tuvieron que haber llegado a 931.83. 72. ¿Sí les di ese resultado? Sí, licenciado. Sí, listo. ¿Los demás? Sí, licenciado. Excelente. Va. Entonces, si se dan cuenta, pues luego vamos a comparar las gráficas, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes se den cuenta. Lo que estoy haciendo es elevar, ¿sí?, los índices estos que tengo aquí a esta base, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Llevando todos estos a esta base. ¿Para qué? Para que mi serie sea continua, ¿ya? Listo. Nos falta esta base. Y esa base, pues también inició de 100. ¿Ya? Toda base, y si referimos a un índice, pues va a ser base 100. Eso se los enseñaron en estadística. Que todo número índice inicia de 100. ¿Ya? Ok, veamos entonces. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues la misma operación. La misma operación. Podemos hacerlo de dos formas, ¿sí? La más fácil es dividir, ¿sí?, nuevamente este último índice dentro de 100, que nos da 19.31. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, podemos hacerlo así, y entonces ya tengo el número, y entonces aquí poner nuevo factor de empalme. Entonces, ese factor voy a multiplicar el 100.82 por este nuevo factor, F4, entrada, y si se dan cuenta, está continuo. Sí, pues ahora está en 1931 y sigue continuo. Bueno. Ya copió los datos y ya sin ninguna preocupación sé que eso va a ser continuo. Ahí para ver si los datos que estamos haciendo son correctos. ¿Ya? Pero eso vamos a ver el día jueves, porque eso no lo vimos con la otra vez. No nos dio tiempo. ¿Sí? Entonces necesito que ustedes, por supuesto, identifiquen el último índice de junio y les tuvo que haber dado 3.127.45. Correcto. Ok, listo. Bueno. Listo, entonces ya tenemos esa parte. Ok. ¿De qué otra forma puedo hacerlo? ¿Sí? Como aquí ya traíamos ese factor
De la otra forma que puedo hacerlo es de la forma siguiente, es dividir este 192 dentro de 100. Entonces, 192 dividido 100. Entonces, mi factor de empalme es 1.9228. Ojo, pero aquí hay que tener cuidado, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado. Para poder determinar y que me dé o darle continuidad al 1931, voy a multiplicar el 100 por este factor de empalme, por el otro factor de empalme que saqué al inicio, ¿sí? Que saqué al inicio, que es este 10, entrada. Y si se dan cuenta, les tiene que dar el mismo resultado. Aquí, 1947. Sí les dio el mismo. Multiplicarla por el nuevo factor, hasta abajo. Ah, sí. Ah, ¿en cuál? En esta que hice ahorita. Cuando salió todos los números para abajo de la T. Aquí, este dato, el que tengo acá, el 100.82, multiplicado por el 19. ¿Ya? Y ahí eso lo copio para todo. Lo voy a volver a hacer. Signo igual. Por 19.31. Fijo, columna y fila, entrada, y luego copio para abajo y me va a dar el último 3000, que fue el que indiqué al inicio. 3127. ¿Estamos? No sé si esa era tu duda o la resolví. Sí, esa era la duda. Ok. ¿De qué otra forma lo puedo determinar? Entonces, dividí, ¿sí? El 192, ya no este que voy a manchar en rojo, ¿sí? Este ya no lo dividí dentro de 100 para que me diera este, sino lo que dividí fue 192.28 dividido 100, y me da este que voy a colocar en otro color. Ok. Para que me dé este resultado, que es el mismo, si ustedes se dan cuenta, esto es igual, voy a multiplicar el 100 por el dato que era el 1.92 por el empalme que tengo aquí arriba, el factor de empalme, este, de entrada, y me da el mismo resultado. Sí lograr, y al final les tiene que dar lo mismo. Si le dan, perdón, aquí no fijé, tengo que fijar antes F4 y F4 a los dos factores, entrada, y me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Alguien se quedó atrás? Sí, Nick, yo me quedé atrás. ¿Dónde te quedó? Perdone, en diciembre del 2000. Ya no logré copiarlo. Diciembre del 2000. ¿Acá? Sí, ahí, cabal. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos acá? Dividir este, ¿sí? En 1004.7 dentro de 100. ¿Sí? Lo que hicimos fue signo igual, este dividido este. Y te da un factor de empalme de 10.047. Ya. Ese factor, vienes tú y multiplicas el 101.37 por este factor. Lo fijas con F4 y entrada. Ya copias el dato hasta diciembre
2010. Ahí estoy. Gracias, Lee. Bueno. ¿Alguien más? Todos están bien, no hay dudas. Jóvenes, no hay dudas. Todo está claro, Lee. Muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, voy a habilitar, dije que me iban a servir, pero voy a habilitar otra columna, ¿sí? Bueno, ahora bien, ojo, ¿sí? Lee, una pregunta para el segundo empalme, perdone, para la segunda fila. Esta. Ajá, esa cabal, ajá. El 1.9228. No, es el 19. Aquí utilicé el 19. Ahí utilicé solamente el 19.31. ¿Cómo saqué ese 19.31? Dividir este que tengo acá, este dato que tengo acá, el de 1931, dividido 100 y te da 19.31. Ese lo fijas para toda la columna y te va a dar el 1947. ¿Estamos? Licenciado, disculpe, ¿de dónde sacó el 1.92? Ok. Un gusto. 1.92 sale de dividir el 192.28 dentro de 100. Es este dato, 192 dividido 100. ¿Estamos? Déjame ver. Por favor. ¿Estamos? ¿Dudas? Sí, licenciado, ¿y ese 1947 de dónde sale? ¿Cuál de los dos? ¿Este que te voy a manchar en rojo o el que está en celeste? Sí, el rojo. Rojo, ok. Vas a multiplicar. Gracias. Ok, perdonen, jóvenes. Listo. Ese vas a multiplicar el 100.82 por... el 1.9228. Y también le vas a multiplicar por el factor que tengo ahí arriba, que es de 10.047. Perdón. Por este factor. ¿Sí? Le vas a dar entrada y te da el 1947.6782. Pero para poderlo copiar, tienes que fijar los factores del problema, si no, no vas a poder. Entrada 1947.6782 y luego copias tu fórmula para todo, pero primero, no sé si lograste ese 1947 antes de continuar. Mi estimado, ¿estás ahí? Sí, licenciado, gracias. Okay. Entonces, al final te tienen que dar los mismos resultados, ¿sí? Aquí estos dos, ¿sí? Esos dos es importante que les queden los mismos resultados.
¿Sí les dio esos resultados? Listo. Bueno, ahora bien. Bueno, antes de continuar, ¿alguna otra duda? Por el momento no, licenciado. Licenciado, entonces eso se hace siempre en cada punto de empalme, es decir, donde miro un pico que sea grande, siempre tomo como base donde está el pico, divido en 100 y pues sigo con las columnas, según lo que entiendo, o no. Sí, buena observación la que hiciste, buena observación. Con frecuencia, aquí estos puntos a los que tú te refieres, ya, bueno, voy a ver un pico, sí, está bien, ya, pero hay que encontrarle como la lógica, porque puede ser, bueno, estaba en 192, y puede ser que por el país o por la región o algo por el estilo, los precios hayan bajado un poco, pero no tanto como esto. Por eso es que lo que tú indicas es muy importante. Entonces, aquí de 192 hasta 100 no puede ser posible, ¿sí? Por supuesto, se tuvo que haber reflejado pues una disminución de los precios y o sea, ir disminuyendo, pero tener un salto tan grande, no, ahí ¿qué hubo? Algo tuvo que haber habido y entonces probablemente fue un cambio base. Pero si fue de 192 a 190, pues no es tan pero de 192 a 182, ahí sí, hay que poner atención a eso. ¿Estamos? Voy a quitar el sonido a esto porque si no, no me va a dejar trabajar. Y lo que pasa es que como no estoy solo en un grupo, bueno, actualmente pues vivimos en grupos, digamos, ¿sí? Entonces, ok, listo. ¿Alguna otra duda antes de continuar? ¿Quedó claro este proceso? De mi lado, sí, gracias, licenciado. Sí, Nick, muchas gracias. Una consulta, fíjate que solo en la última casilla del 1947, cuando intento copiar para abajo, no me deja. Yo vi que se fijó, pero no vi que esa casilla fue la que fijó. No, ok. ¿Por qué no muestras tu pantalla? Así te apoyo de una mejor forma, ¿sí? Muestra tu pantalla. Ok. Pero ahí te falta una columna. Ok, listo, ahí estamos. Te hace falta, ahí hay algo en la fórmula. Te hace falta fijar uno de los factores. El primero, el del F335, creo que es. Ahí ubica donde dice F. No, ahí no, porque vas a fijar el otro. No. Era el rojo. Bueno, ahí está. Ahí dale donde dice F335 en la fórmula. Ahí, dale F4. Ahí está. Dale entrar. Ahora sí, replica. ¿Qué hiciste? Ahí está. Ahí estamos, gracias. Bueno. Dice el licenciado, ¿podría expandir la barra de fórmulas, por favor? ¿Cuál es la que necesitas, Andrea? Como la que se ve arribita en Excel, se ven las fórmulas. No sé si tal vez la pase un poquito más grande para que se pueda ver ahí también. Que lo haga más grande. Ok. Gracias. Claro. Bueno, aquí por el color, le voy a quitar el color porque así ven mejor.
Ahí estaría. ¿Sí? Ahí estaría mejor. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, todavía se puede más. Creo ya no se puede. Ok, pero bueno, listo. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Bueno, ahora, este fue el progresivo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, fue incrementándose, se fue incrementando. ¿Ya? Por eso es que se le llama progresivo. Ok. Listo, pero ahora lo vamos a elaborar de forma regresiva, ¿sí? Voy a agregar acá lo siguiente. Este va a ser de forma regresiva. Y solo tenemos que invertir la fórmula. Licenciado, disculpe, ¿siempre se tienen que realizar las dos columnas o solo es una? No, cualquiera de las dos, ustedes se casan, como les dije, con las otras fórmulas, con la que ustedes quieran, ya sea con esta que multiplicamos con esta que multiplicamos uno de los factores. No hay problema, no es necesario hacer estas dos, solamente con una es más que suficiente. ¿Estamos? Ahora voy a invertir, poner atención, ojo, ¿sí? Voy a dividir, como era el índice, si ustedes se recuerdan, ¿ya? Pero ahora voy a dividir 100 dentro de el último índice. Entonces me da un factor de empalme de forma regresiva. Y si ustedes se dan cuenta, como es menor a la unidad, pues va a ser menor el dato que vamos a determinar. ¿Sí? Entonces, acá le voy a colocar factor de empalme regresivo. Como dijo ahí, el último factor dividido 100. ¿De cuál? De la columna. Sí. Columna. 100, voy a volverlo a hacer. 100 dividido el último índice de 192.28 de la base anterior. O sea, invertimos. Y te tiene que dar 0.52. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Este 100, en verdad, pues lo que voy a hacer es copiarlo para acá porque a partir de acá tengo que iniciar porque tengo que empalmar este índice. Siempre me va a dar 100, ¿sí? Acá. No, ahí está bien, ¿sí? Ahí dejé. No hay problema, es que estoy utilizando otra fila, otra columna. ¿Sí les dio ese resultado? Sí. Bueno, ojo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la última base. Estos fueron los índices con los que trabajamos en las clases anteriores, ¿sí? Estos son todos los índices que trabajamos anteriormente, ¿sí? Esos se van a quedar intactos, ¿sí? Esos se quedan intactos. Pero este 192 lo tengo que empalmar a esa base. Es decir, que el primer dato que me tiene que salir es 100. Con ese. Entonces voy a multiplicar este 192 por este factor de empalme regresivo. Como sabemos que es menor a la unidad, me va a dar menor. Voy a fijarlo de una vez con F4 y me da 100. ¿Se dieron cuenta? Y por supuesto, a partir de aquí tiene que ser menor y menor y menor, ¿sí? Hasta llegar a la base diciembre de 2000. Y por ahí tengo la serie. Por aquí ya casi llegamos. Y listo, hasta acá. El dato de enero de 2001 le tiene que dar 52.71.
¿Estamos? Nick, perdone, creo que me perdí un poquito. Donde le dio 0.52, no me dio lo mismo. Pero voy a regresarse a la celda para ver qué es lo que tal vez no tomé bien. Cuando inicié. Sí, cabalito, donde está el 0.052. Por la celda 336, creo yo. Acá. 0.52. Sí, cabalito, ese. Entonces, es 100. Voy a volverlo a hacer. 100. El 192.28. Me da 0.5200749. Ya vi que tomé mal. De acuerdo, Lick. Gracias. Bueno, y para sacar nuestro primer indicador, ¿qué manda? Los datos tienen que ser todos menores a 100, ¿verdad? De todo el pantallazo ese de la tercera columna. Hasta 80 y algo llega. No. Tienes que llegar solamente hasta este que te digo, el 52. Es enero 2001. Si lo subes hasta arriba, ya ahí te va a dar otro quiebre. Aquí hay que hacer otro factor de empate, ¿sí? Ya. Si no, te va a dar otro quiebre. Entonces vamos a determinar, ¿sí?, el otro factor. Como dijimos, 100 dentro de 1004.70. Entonces 100 dividido 1004.70. Y ahora mi nuevo factor de empalme de forma regresiva. Voy a colocar aquí. Nuevo factor de empalme regresivo. Ese va a ser, es el que vamos a utilizar de ahí hacia arriba. Entonces voy a multiplicar. Bueno, primero quiero que saquen o determinen que les dé el mismo resultado, 0.09. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, Sí, por 2. Entonces, voy a multiplicar esto por este factor, lo fijo, entrada. Y, que ojo, ¿sí? Me falta uno, por eso es que tengo que ir a traer el otro que está ahí abajo. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, no puede ser que de 52 regresemos a 100. ¿Ya? No tiene que ser menor a 52. ¿Comprenden esa parte? Porque si no, no va a tener continuidad. ¿Ya? Entonces, por el que tenemos abajo. El 0.52. F4 y entrada. Ahora sí. Me dio menor a 52.71. ¿Sí? ¿Podría repetirle? ¿Un gusto? Signo igual. Voy a multiplicar el 1004.70 por el 0.099. Lo fijo con F4. Le doy multiplicar y voy a traer el otro factor de empalme, que es el 0.52. Que aquí está. 0.52. F4. Entrada. Y me da 52.007.48. ¿Lograron?
Sí, licenciado. Bueno, los demás. ¿El 1004 de dónde lo viene acarreando, perdone? El 1004 porque es el último índice de la base 83. El de diciembre de 2000. Diciembre de 2000. Esa es la última, el último índice. Ahí llegó su vida útil. Ahí murió. ¿Estamos? Perdón, Nick, el 0.94, si no estoy mal, 90. Sí. Este lo determinamos viniendo 100 dentro de el 1004.70. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, los demás sí les dio ese resultado. Sí, licenciado. Gracias. ¿Los demás? Sí, licenciado. Todo Gucci. Ok, listo. Bueno, ahora, como ya tenemos eso fijo, a copiarlo hasta el último. Ya, hasta aquí. Y aquí vamos a poner en la columna empalme regresivo. Y el último de abril del 83 les tiene que dar 5.18. ¿Estamos? Sí. ¿Los demás? Correcto, Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a tener, voy a hacer algo acá, que voy a copiar los índices. Si ustedes se recuerdan, en el regresivo, ¿qué fue lo que hice? Todos los índices de la base que teníamos, si ustedes se recuerdan, estos de acá, todos estos no van a cambiar. Todos esos no cambiaron. ¿Ya? No cambiaron porque vamos de mayor a menor. Okay. Entonces esos los voy a copiar acá. Aquí. Los voy a copiar ahí. ¿Por qué? Para poder graficar. ¿Sí? Los voy a copiar ahí. Listo. Entonces, tiene ya lógica, ¿sí? Bueno, este índice sí, pues, el último era 161, sí, pues, sí fue decreciendo, ¿sí? Disminuyendo hasta llegar al 5.17. Ok. Entonces, aquí para el progresivo tiene que existir, pues, como una base también. Y todos estos no cambiaron. Y los voy a copiar ahí a la par. Todos esos no cambiaron. Hasta llegar hasta el 1004.7. Hasta acá. Sí. 100, bien dije yo. Algo me va. Entonces, solo voy a hacer algo. Voy a copiarlo. Voy a cortarlo. No lo copien, córtenlo porque ese no sirvió para una fórmula, si no va a cambiar todo. Solo corten. Control X y lo cambian a la par, ¿sí? Porque si no, sí les va a afectar. Lo utilizamos para un cálculo. Entonces copio estos datos. Acá. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, bueno, todo número de índice inicia de. Sí. Entonces creció y sigue creciendo. Al último. Ahora sí. Entonces, si voy a graficar este.
y voy a graficar esto. Perdón, jóvenes, que me equivoqué en la tecla. Esta. Voy a tomar los originales porque quiero ver si funcionó la parte de la serie, pero como les digo, aún falta ahí que comprobar algo. Insertar gráfico de líneas. Me voy a llevar la gráfica para el otro lado. Si se dan cuenta, ¿qué sucedió? Mi serie es continua de forma progresiva. ¿Ya se dieron cuenta? Y si le coloco manda. Perdón. Si le agrego la línea de tendencia, sí. Y si se dan cuenta, si le agrego la ecuación también, es muy diferente a la que tenemos acá. Ya no tiene signo negativo. Ahora sí, ya puedo analizar esa serie. Anteriormente, con estos quiebres, no podía analizar. Si les dio una gráfica parecida a esa. Bueno, y la ecuación les tiene que dar la misma. No puede ser diferente. ¿Estamos? Están ahí. Licenciado, gracias. Bueno, continuamos. Vamos a graficar el regreso. Listo. Insertar. Vamos a llevar esto para el otro lado. Gracias. Ok. Listo. Y si se dan cuenta la gráfica, pero ojo, inicia del último indicador que era 160, ahí está, 161.89. De ahí inicia. Y pues baja hasta el 5 aproximadamente. Línea de tendencia. Ecuación. Por supuesto, esta ecuación me va a decir, mírele, pero ahí sí no nos van a dar los mismos resultados. Sí, claro que usted tiene razón. No nos van a dar los mismos resultados. Porque acá, bueno, la ley de números indica que pues, aquí son datos mayores. Entonces, por eso es que se necesita un factor diferente al que tenemos acá. Ya se dieron cuenta, 6.703. Y aquí tenemos números menores. La ley de números, de los grandes números. O sea que las dos ecuaciones de los dos empalmes son diferentes, o como se dijo que eran iguales. No pueden ser iguales. No pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque acá no puedes comparar un 3127
a un 161. Esto no, por eso les digo, la ley de los grandes números, ¿sí?, indica que por supuesto estos son diferentes y que por supuesto el grupo de números, ¿sí?, el grupo de números, ¿sí?, es menor el del regresivo. Por eso es que la ecuación me sale menor. ¿Ya se dieron cuenta? La ecuación, tanto el que va a multiplicar a x como el que va a restar es menor. Pero en el progresivo, el que va a multiplicar a x es mayor y también el que va a restar. Bueno, ¿por qué es? Por eso. Porque aquí no podemos comparar un 5 contra un 100. ¿Ya? No, o sea, estos son datos menores y estos son datos mayores. Por eso es que la ecuación va a salir diferente. Y me pueden preguntar, bien, si podemos proyectar, nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? El jueves. ¿Ya? El jueves. ¿Estamos? Licenciado, disculpe, ¿será que... Sí, Josué. Licenciado, disculpe, ¿será que se puede posicionar en diciembre de 2000? Disculpe. Con gusto. Diciembre de 2000. ¿Qué necesitas? Ah, bueno, voy a hacer algo, ¿sí? Perdón. ¿Qué necesitas acá? En este caso solo se tiene que copiar lo mismo, ¿verdad? De ese 1004.70 ¿Sí? para el progresivo. ¿Qué? Ok, licenciado, será... Todos. Por ahí una dama había activado su micrófono. Sí, licenciado, para esa última gráfica, ¿qué columna seleccionó? La última, por supuesto, el mes, ¿ya? Y el regresivo. Para poder seleccionar las dos, primero manchas esta, ¿sí?, con Shift, hasta llegar hasta el final, y cuando llegues al final, sueltas el clic, le das Control, y te vas a la otra columna, regresivo, y manchas el regresivo, todo el regresivo, con Control, para que te dé la gráfica. Muchísimas gracias, licenciado. Intenta hacerlo. Yo aquí porque tengo, bueno, lo voy a hacer acá. Lo que pasa es que tengo las columnas fijas. Voy a... Ok, listo. Lo voy a hacer acá. Sí, mancho con Shift, subo el Shift, solo que ahora apacho Control, me voy hacia arriba, me voy a lo que es el regresivo y a partir de ahí mancho todo. Con el clic del mouse hasta abajo, ¿sí? Hasta llegar hasta donde tenemos el dato. Hasta acá. Sueltas los dos. Es insertar. Gráfico de líneas. Y listo. Control X, porque lo voy a pasar para acá. Voy a borrar esto. Aquí está la gráfica. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Estamos? Bueno. Ok, jóvenes, ¿qué tal? ¿Qué piensan de la clase de hoy? ¿Qué aprendieron hoy?
Sí, yo creo que fue muy buena. Siempre tuve algunas confusiones en Excel, pero sí está bien. Solo voy a volver a ver la grabación para ponerme al día, ¿verdad? Ok, no hay problema. ¿Alguien más? Licenciado, disculpe, para la gráfica del empalme regresivo, ¿cómo lo hizo? Porque a mí Ok. no me da. Repito. Listo. Manché, o sea, la columna A, donde tengo los meses y años. Luego voy a seleccionar, bueno, suelto el Shift y me voy a ir hasta arriba con el mouse. Bueno, ahí estamos. Y voy a seleccionar con el Control la columna E donde tengo el regresivo. Control, pero siempre sostenido. Clic sostenido con el mouse hacia abajo. Hasta llegar hasta el dato, el último que tenía. Hasta acá. Suelto. Me voy a insertar. Gráfico de líneas. Y listo. Control X. Me voy a pasar al otro lado para que la visualicen mejor. Voy a quitar esto. Aquí está. ¿Estamos? Estimado, lograste. Gracias, licenciado, sí. Bueno. Ok. ¿Algún otro comentario? Licenciado, qué bueno que al menos ya sé cómo se hace una gráfica. Yo siempre pensé que las gráficas eran algo que yo tomaba una base de datos, solamente copiaba, o sea, seleccionaba mis datos y ya tenía ahí una gráfica tal como yo veía en la prensa libre o en una investigación. Y no, lleva un procedimiento, me imagino que es con todo. Entonces sí, abre mucho la mente en ese sentido de que no es solamente de tomar datos y listo, sino que sí hay que hacer ciertos procedimientos. Exacto. Muy bien. Qué bueno. Gracias, Jackie. Muy amable. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Manda. Sí, con una consulta. Lo que estamos viendo ahorita, ¿con qué capítulos del libro coinciden? Para ir leyendo. En el inicio, cuando tú ves la parte del capítulo exacto, no lo tengo acá, pero en la parte, yo creo que es en el capítulo 2 o en el 3, donde ya ves la inflación. Pero, ojo, ¿sí? Ahí no les dicen, ¿sí? Que hay que empalmar. Asumen que nosotros ya podemos empalmar y que pues sacamos una serie, ¿ya? Se seleccionó esta parte del empalme porque cuando analicemos la inflación, si los analizamos con esos datos que tenemos así, no vamos a poder analizar toda la serie, ¿ya? Por eso es que se elabora esa parte de los empalmes, ¿ya? O sea, realmente no te va a decir la fórmula es esta, este es el procedimiento, porque el libro, sí, en teoría, pues asume que nosotros ya sabemos eso, pero ese libro me ha servido tanto, pero es bueno, ese libro realmente es muy bueno, porque explica a detalle ciertas cosas que otros libros ni siquiera llegan a eso. Entonces, he ido agregando, ¿sí?, ciertas cosas en el curso. ¿Por qué? Porque esas son cosas que no nos las va a decir el libro, ¿ya? No nos las dice el libro. Ok, gracias, licenciado. Y entonces, como apoyo, ¿qué otro autor o libro sería? Bueno, yo creo que tengo un folleto pequeño de cómo hacer empalmes, entonces se los puedo compartir para que ustedes puedan elaborarlo, o que ustedes lo puedan revisar, no se preocupen, pero buena observación. Sí, igual para el resto de temas, tal vez algo que sea análogo y
y que podamos decir si tomo estos puntos porque me van a ayudar, o al menos porque estas son cuestiones y como que tienen un enfoque, entonces hacer un libro de ejercicios específicamente. Ok, sí, claro. Claro. Sí, y de mi parte, pues realmente no he podido. Bueno, como ustedes observan, pues estoy en trabajo. Y he querido, mi intención ha sido esa, crear un libro de macro, o sea, lo que se explica en clase y a la par la lectura. Y con ejercicios que muy bien, dice la compañera, para que ustedes vayan practicando. Entonces, siempre pues de forma gratuita, realmente es para el apoyo del alumno. No, yo en mis tiempos cuando estudié, pues todo era vendido, hasta el par de hojas de un laboratorio era todo vendido, pero realmente no es ese el objetivo, sino que el trasladarle al alumno todo el material posible para que pueda apoyarse en él y pues mejorar su aprendizaje. Pero gracias por sus observaciones. Un gusto, gracias a usted. Hola, licenciado, buenas noches. Gracias por su paciencia de tenerse de explicar ahí lo que se tiene que hacer. Bastante interesante, solo no sé si me perdí, pero la explicación del análisis de esto lo vamos a ver el jueves, ¿verdad? Sí. Mire, tal vez dándole soporte un poco a lo que decían los compañeros, más que un libro, tal vez el tema principal de esto es el IPC y es el empalme regresivo. ¿Será que así se podría encontrar en internet si uno se mete a buscar? Sí, o sea, veamos si encontramos acá, por ejemplo, empalme. Bueno, es que en realidad el empalme no solamente lo puedes aplicar a una variable, sino que también puedes al PIB, ¿sí? Al IPC, a otros indicadores que han cambiado de base en el transcurso del tiempo. Ok. Ajá. Bueno, creo, sí. El Banco de Guatemala tiene ahí un documento y al final, voy a ver si lo encuentro ahorita y se los comparto una vez ya que me recordaron. Guatemala, Vanguard. Está bien, Lick, pero muchas gracias, soy yo, y pues la clase es bastante entendible y todo bien. Gracias. Gracias, muy amable. Creo que, bueno, no lo tengo acá. Pero sí hay un documento del Vanguard, pero al final lo único que les indica abajo es el factor ese, pero tampoco hacen un regresivo. Ellos solo hacen un progresivo. O sea, realmente el encontrar, o sea, en contexto, todo lo que necesitamos, es encontrarlo solo en un documento es difícil. O sea, no está así como con la secuencia que lo di ahorita, no está. Sino que esto pues ha sido de que, bueno, investigué esto, encontré esto, investigué esto de este lado. Pero sí, creo que tengo un documento ahí, un par de páginas de qué es un empalme. Se lo voy a compartir. Muy amable y gracias, licenciado. No hay pena, estamos a la hora. ¿Alguien más? Lo van a comprender mejor, ¿sí? Lo van a comprender mejor cuando el jueves, cuando ya veamos la lógica y por qué hay que hacer. Bueno, ahorita ya entendimos parte del por qué, ¿ya? Pero ahí, o sea, otra explicación, y ahí es donde quiero que nos refiramos a lo que los compañeros al inicio de clase indicaban. Mira, pero se suena muy repetitivo. Ok, sí. Pero lo que vamos a elaborar es el análisis del ritmo inflacionario, ¿ya? De toda la serie. Y entonces ahí vamos a poder comprender de una mejor forma por qué es que en realidad pues el ritmo inflacionario es tan importante, ¿sí? No solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. ¿Estamos? Sí, Lick, muchas gracias. Bueno. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya no quieren, tienen hambre o algo por el estilo. No, Lick, está bien interesante, pero sí requiere leer mucho. Como leo, si uno se queda con lo que usted da, está el 95% de lo que uno tiene que leer, que es lo que hace falta, ¿verdad? Porque obviamente el conocimiento que usted tiene no es lo único que imparte en la clase, pues todo lo que está detrás de eso es lo que nos hace falta. Sí, claro.
Bueno, Juan, gracias por tu comentario, Oscar. Muy amable. Gracias. Sí, yo por eso le pregunto, porque a mí me gusta leer para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Bueno, jóvenes, entonces eso ha sido todo por hoy.